A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en lo que es www.telesucesos.net. Esa es nuestra página web, o también luego de su emisión al aire subimos a nuestro canal de YouTube Telesucesos HD este programa para que ustedes lo puedan revisar, compartir, etcétera, etcétera. El día de hoy tenemos la presencia del ingeniero Juan Zapata Silva, el Capi Zapata como se lo conoce. Él es graduado de la Unidad Educativa San Felipe Neri, ¿no? Ingeniero o capitán, aunque su grado ya superó lo de capitán, pero siempre ha sido conocido como el Capi Zapata. Estudió en la Escuela de Carabineros de Chile, es ingeniero en tránsito y transporte terrestre, fue ministro del Interior también hace aproximadamente un par de años. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué lo lleva? Porque usted pasó, digamos, de lo que fue su labor dentro de la policía, incluso con campañas como las de Corazones Azules, los conciertos por la paz, a dar el paso a la política en una primera instancia, incluso con el tema de este Ministerio del Interior, estar en la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito, en el EQ 911 también, ¿no? Aunque esas son, digamos, un poco entidades como más técnicas que no tienen que ver mucho con el tema político, pero al Ministerio del Interior, y ahora a participar para asambleísta por las parroquias rurales aquí del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, muchísimas gracias, David, un abrazo y un saludo cariñoso a todos quienes están mirando y escuchando. Sí, efectivamente mi trayectoria, como usted lo ha hecho, un pequeño resumen, data a lo que me fui formado, ¿no? El tema de seguridad, gestión de riesgos, que es lo que he venido desarrollando tanto desde muy jovencito. Por eso es que me quedé el aplicativo del Capi Zapata, porque de capitán lanzamos esta campaña maravillosa de Corazones Azules, que mire, hay un tema anecdótico, ¿no? Justo ayer estaba en Pinta y me encontraba con un corazón azul hoy de lastimosamente un motociclista que perdió la vida. Cerramos hace 15 años, lo cerramos en el 2010, se lanzó en el 2004. Es decir, un proyecto que estuvo vigente 6 años y que tuvo muchísimos resultados, pero pese a los 15 años, la gente lo sigue manteniendo viva. Es decir, el corazón azul no ha muerto en el corazón de los ecuatorianos. Cuando se hace un proyecto con alma, vida y corazón, pega en la gente, y esto unió a un país. Entonces, me da mucha satisfacción de que los corazones sigan cumpliendo el objetivo para el que nacieron, que era salvar vidas, ¿no? Que independientemente de haber llenado, usted lo dijo, eventos masivos, 1 millón de personas, 40.000 capacitados, 49 premios nacionales, 5 internacionales, se exportó a 5 países, pero tuvo el mayor logro, que fue reducir el 5% y a nivel nacional, y en Quito el 18.6% de muertes en accidentes, y salvar vidas. Entonces, de ahí mi paso por el municipio de Quito en gestión de riesgos prácticamente, porque si bien decía Secretaría de Seguridad, nuestra función era riesgos. Correcto. Y recordará usted que tuvimos todos los eventos posibles por haber a la capital, inundaciones, movimientos en masa, vino hasta el Papa, nos tocó armar una misa para 1 millón de personas, el Cotopaxi, los terremotos, torbellino de viento. Sí, nos tocó estar muy activos. Pasamos al EQ 911 y lo más quizás duro fue las marchas indígenas, ¿no? Que golpearon muchísimo a la capital, y la pandemia. Como presidente del COE nacional, muy difícil, digamos, liderar un COE con un virus que le demostró al mundo ser letal y que no habían protocolos, David. Claro, que exponencialmente claro, pasaban de 1 a 2 muertos, a 4, a 8, a 16, ¿no? Sin embargo, la gente no debe perder la memoria. Nosotros tuvimos un plan de vacunación que fue un referente mundial y hace que se salven vidas, y sobre todo que Ecuador sea uno de los primeros en la región en levantar las medidas restrictivas. Y bueno, usted ya lo hizo el último comentario, paso en el peor momento de inseguridad del país, y en un tema por María Belén Bernal, que el país lo recuerda con mucha indignación y mucha tristeza. Llegar al Ministerio del Interior, donde estuve cerca de 13 meses, y bueno, aquí estamos tratando de seguir empujando. Quizás mi primera
vinculación ya a un tema netamente político, que la Asamblea es obviamente 100% política, va a ser esta, porque toda mi trayectoria ha estado enfocado al servicio público, servicio social. Y dentro de su experiencia, pues en seguridad, en transporte terrestre, en lo que es esto que hemos hablado un poco de la organización de ciertas campañas, ¿no?, que han tenido un impacto muy fuerte. Ahora, ¿cómo trasladar, ¿no?, esa experiencia a través de proyectos de ley a ser presentados en la Asamblea? ¿Cuáles son esos proyectos emblemáticos que usted está proponiendo? Sí, David, hay muchos amigos que me decían, pero tuviste una vida tan cercana a la gente, una actividad social, el Capi Zapata, ¿y por qué acá? Porque quizás no tienen mucha distancia, porque esto que estamos tratando de proponer acá igual le sirve al país y le sirve de mucho, porque a mí nadie me lo contó, yo lo viví. Estamos enfrentando crimen organizado, a la gente no hay que mentirle, y el Ecuador necesita leyes, porque sentí esa necesidad cuando estuve liderando a la Policía Nacional, sentí esa necesidad de que hay leyes que faltan para que Ecuador pueda enfrentar de manera eficiente y efectiva al crimen organizado. Hay leyes que faltan y falta que se apliquen en las leyes también. Exacto, hay leyes que faltan, perfecto, hay leyes que faltan que se apliquen y hay reformas de ley también. Entonces, quizás para ir un poquito aterrizando el tema y con datos, porque a veces hablamos desde la lírica y desde la comunidad de un escritorio, en cambio nosotros estuvimos donde las papas queman. Yo tuve 6 amenazas de muerte, David. Es un tema muy complicado la inseguridad que se está viviendo. Acabo de venir leyendo antes de estar en su entrevista un documento oficial. Enero tuvimos 600, en este año estamos con 600 asesinatos, es decir, ya se convierte, sobre el promedio, se convierte en el mes más violento. Debe estar mucho más encima de enero del año anterior, y eso da la pauta de que esto, si no lo tomamos con la responsabilidad que amerita, si no lo tomamos como una unidad de país, si no hacemos las leyes que corresponde, esto va a tomar muchísimo más tiempo que el que debería tomar, y si dejamos de politizar la seguridad, porque es lo peor que nos puede pasar. Hay candidatos que toman como su bastión, como su caballo de batalla, el tema de la seguridad, llegan a la Asamblea y se dedican a poner al día del bizcocho, el día del gamer, que pueden ser importantes, pero no indispensables. Entonces, quizás para aterrizarle, nosotros hicimos una mesa jurídica, hicimos una mesa técnica en el Ministerio y la Policía de qué le hace falta a la institución para poder enfrentar esto, que es la que está enfrentando con Fuerzas Armadas. Y por ejemplo, mire, cuando yo fui ministro, 1.800 menores fueron detenidos por sicariato, por delitos contra la vida, por narcotráfico, por tráfico de armas, municiones y explosivos. 1.800 menores 1.800 de edad. En 13 meses. Adolescentes. Y claro. Entonces, cuando yo me ponía a pensar, y por ejemplo, cuando tuvimos el caso de este famoso Boquita, ¿no?, que es aquel que mató, un adolescente de 15, 16 años que mató a un policía en Esmeraldas, y que yo le decía a la policía de inteligencia, ¿cuántos sicariatos tendrá ya este adolescente en su hombro? Por lo menos 14. Entonces, cuando usted se pone a reflexionar y que este caballero en poquitas semanas saldrá y sale libre de cualquier récord policial, porque sale libre, porque es menor y ya. Entonces, ¿a qué sale? Me pregunto. Pues a seguir en lo mismo. Entonces, porque además David, ya tienen ingresos producto de eso, ¿no? Exacto. Yo le pregunto a usted, ¿considera que esto debe continuar así? Que este código de menores que permite que las mafias coopten a menores de edad, porque es el negocio perfecto, pues son los gatilleros perfectos, a los 17 años pueden matar lo que sea y en pocos meses están afuera, hacen lo mismo. Entonces, eso hay que reformarle y urgente. Y ¿juzgarles como mayores de edad o con una ley especial que...? En estos casos, como yo les digo, como estos casos, no todos, no podemos sicariato, a todos por ejemplo. Exacto, juzgarles y que vayan presos con sentencias de mayores de edad. Hasta cuando tengan la mayoría de edad pueden estar en los centros de menores, pero cumplen los 18 años y vayan a los centros de detención que están a nivel nacional. Esto es fundamental. Lo segundo, la ley de migración, mi querido David. Imagínense que nosotros, Ecuador es país migratorio, no podemos, yo tengo familia migrante, bienvenida a la migración que viene a aportar al país, por los delincuentes no, pues. Nosotros no siquiera podemos pedir un pasado judicial, porque la ley de movilidad nos impide. Inclusive hay una sentencia de la Corte Constitucional, y la Corte no es que esté mal, lo que pasa es que ellos miran la ley. Claro, por supuesto. Si hicimos leyes de que venga todo mundo, ahí tenemos las consecuencias. Nosotros habíamos aquí mismo bandas de extorsionadores y de secuestradores conformados 100% por extranjeros, les daban medidas sustitutivas, la policía les encontraba y no puede pedir usted ni siquiera un pasado judicial. Eso me parece ilógico y absurdo. Porque la ley
Lo impide. Lo impide. Por esta famosa soberanía y libre movilidad, ¿no? Esta soberanía o esta universal. Entonces, eso tiene que ser reformado, pero urgente, por favor. Eso tiene que... El tercero, mire, la ley de contratación pública. No puede ser posible que mientras el crimen organizado en una hora tiene los fusiles que usted quiera, en el mercado ilegal tiene las armas que usted quiere y los explosivos, Fuerzas Armadas y Policía tengan que esperar entre 10 y 12 meses por cumplir procesos absolutamente engorrosos que están hechos para los grandes poderes y comercios que tiene el país. Usted, mire, todo lo que se ha entregado este año es lo que nosotros dejamos comprando y dejamos generando los procesos. ¿Por qué? Porque tiene procesos enormes. Entonces, esa reforma es urgente para que quienes están enfrentando al crimen organizado, máximo en 4 meses, que se lo puede hacer cumpliendo, obviamente, el velar por el fondo público, que eso eso es irrenunciable. Claro, con los procesos, pues, ¿no? De contratación, exacto, de adquisición. Los elementos que necesita Policía y Fuerzas Armadas lo tengan y lo tengan ya. ¿Por qué son engorrosos esos procesos? Porque tiene plazos absurdos. Para firmar un contrato de 15 a 3 semanas, cuando usted lo puede firmar en 24 horas. Usted, por ejemplo, como está generado para ciertos sectores, si alguien ve que está con la posibilidad de perder, porque se hizo un proceso transparente, abierto y todo lo demás, pone una quejita al CERCOP y le para 3 meses el proceso. Esas cosas tienen que cambiar. Entonces, usted necesita... Son como las acciones de protección, ¿no? Exacto. Pero en este caso, por una queja y frena todo el proceso. Exacto. Imagínese, no puede ser que Fuerzas Armadas y la policía que están enfrentando el crimen tengan que pasar procesos igual que cualquier municipio del país que va a comprar una computadora. No son cosas... Entonces, ¿por qué yo planteo esto y por qué he regresado a esta dolor de cabeza que dice mi familia? Porque la vida pública, al menos en estas condiciones, es sumamente complejo. Porque siento la necesidad, yo la sentí, nadie me la contó, yo la viví, viví cerca de los policías. Otro tema que es fundamental, es importante, y hablamos siempre de aplaudir a las Fuerzas Armadas y la Policía, que hay que hacerlo de pie porque se enfrentan todos los días en condiciones sumamente desiguales. ¿Cuántos policías han muerto en actos de servicio, verdaderos héroes? Solamente del aplauso no vive el policía. Hay una desmotivación, David, que mire, antes iban 1.200 policías con la baja, que es su legítimo derecho. Cuando usted cumple los 20 años, cumplió los requisitos, puede retirarse. Eso dice la ley, eso es un derecho que nadie lo puede quitar. Pero ahora están queriendo pedir la baja entre 4.000, 5.000 policías, porque no hay una motivación enfrentando estos temas tan delicados. Nosotros estamos planteando el tema del bono al riesgo. ¿Qué significa esto? Esto no es que me estoy inventando debajo de la mesa o sale del estómago, ¿no? Esto ya tienen muchos países que tienen inclusive niveles menores de inseguridad que el Ecuador. Bono al riesgo. ¿Qué significa esto? Que los policías operativos o los policías que están trabajando en zonas críticas, y hay que ponerle con ejemplos, David, para que nos entienda también la ciudadanía. Por ejemplo, esto va en una escala en 3 escalas, ¿no? 3 niveles, que puede ir de 30 al 50% más de su sueldo nominal de acuerdo al nivel de riesgo que está usted actuando. Por ejemplo, policía que está en Prosperina o en Durán, que son las zonas donde las papas queman, obviamente por estar en niveles de riesgo A, porque son 3 niveles, tendrán un 50% más de su sueldo nominal mensual. Esta es una motivación hacia ellos. Y los que están, por ejemplo, por decirle, en Quito o en Santa Elena, que los niveles son menores, pueden ir hasta el 30 o el 40%. Entonces, eso es una motivación a quienes nos cuidan, porque ellos están todos los días, salen de su casa, no saben si regresan, y tenemos cientos de policías, de militares que han fallecido en acto de servicio. Hay que darles esa motivación para que tengan también interés por seguir sirviendo al país. Esa es otra reforma que nosotros estamos planteando también, y sobre todo, usted hablaba algo interesante. Mire, el tema de las acciones de protección. No puede ser posible que las acciones de estos recursos lo tome cualquier juez. Ya vio usted el caso Metástasis, ¿no? Donde iban a jueces de cantones chiquitos, de Daule, iban a otros jueces de Naranjito, Manglar Alto. ¿Por qué? Porque cualquier juez puede tomar una acción de protección, y mire lo que pasó con Junior, lo que ha pasado con líderes o cabecillas de bandas, que les dan unas medidas pero absurdas, o regresan policías que estaban involucrados en actos de corrupción. Entonces, eso solamente deben tomar los jueces constitucionales o los jueces anticorrupción. Eso es otro. Nosotros teníamos 1.100 policías, David, y esto vuelvo a insistir, nadie me lo ha contado, yo lo viví. 1.100 policías cuidando arrestos domiciliarios. Cuando lastimosamente fallece un policía,
pido a ver, ¿a qué está cuidando la policía? 1100 cárceles, no mini cárceles, porque están en arrestos cuidando. Claro, porque si usted cuida a una persona, tiene que tener 4 policías. Pues. Y están enfocados por los en turnos eso, ¿no? y por el franco. Claro, no pueden. Entonces, revisábamos las cifras, David, y estábamos cuidando a narcotraficantes, a sicarios, a gente involucrada en tráfico de armas, en minería ilegal. Por Dios. Eso tiene que cambiar. Y eso es parte de la desmotivación que tiene la policía también, porque mi función, y en condiciones pero terribles. Mi formación no corresponde a esto, a cuidar a un narcotraficante. Eso tiene que ser reformado. Entonces, miren, hay cosas que yo las viví en carne propia y que siento la necesidad de hacer que desde la Asamblea se empuje, porque ¿quién no va a querer apoyar esto? Pues ya todos se ponen la camiseta de la seguridad. Ahora sí, pues tienen que votar para que estos temas se vayan dando y sobre todo ya sean realidades. Por Dios, ¿cuántos años hemos pasado? La CIDH dice que hace 18 años el Ecuador empezó a dar los pasos de delincuencia común a crimen organizado. Y las leyes estamos recién queriendo ahora tratarlas, porque antes había intereses de asambleístas que estaban trabajando para el crimen organizado, que estaban vinculados con grupos de delincuencia organizada. El caso Metastas, Plaga y Purga ha sido pero fundamental para determinar esto. Entonces no les interesaba sacar una ley de extinción de dominio. ¿Qué les va a interesar si están trabajando para el otro lado? Hoy, la asamblea que venga, por Dios, tiene que representar al Ecuador. ¿Por qué? Porque hemos tenido asambleas que nos ha dado vergüenza, con el 5% de aceptación, generando circos en las comisiones de fiscalización, dedicados a cualquier cosa, menos a legislar, llevando inclusive baile a la Asamblea Nacional. Por favor, eso tiene que cambiar. Por eso, David, si usted me lo permite, yo lo que estoy pidiendo es un voto razonable, un voto responsable. Yo no le voy a decir vote por Juan Zapata, vote por quien considere usted, pero analizando su trayectoria, su formación, qué bien le puede servir al país, qué puede plantear al país, y no ya el 80% o 90% de asambleístas van a reelegirse. En nuestras manos está determinar si queremos después, en 5 meses, estar diciendo que tenemos una asamblea con 5% de aceptación, así que está en nuestras manos cambiar. Así que haga un voto absolutamente meditado. Hagamos de cuenta que somos los gerentes de una empresa y que estamos recibiendo hojas de vida, ¿no? Exacto. Y escojamos a los mejores elementos, porque además ellos, en este caso los asambleístas, los que lleguen, son nuestros representantes. Y tienen que representar. Entonces, si usted le hace ahorita mismo una encuesta al país y usted dice, esta asamblea nos representa, yo le aseguro que el 98% le dice. No, pues si cada vez la vara está más baja, ¿no? Imagínense, ¿cómo puede ser posible que en una comisión de fiscalización quieran hacerle un careo a la fiscal con una persona vinculada en crimen organizado? Esas barbaridades no pueden existir, no pueden volver. Entonces, es lo que nosotros estamos planteando y por eso he regresado, porque uno descuida su tranquilidad. Yo ya, después de vivir la familia que dijeron, no, yo no. Claro, pero uno tiene el chip de amor al país. Entonces, he estado en los peores momentos de mi parte, siendo presidente del COE en pandemia. Imagínense, ¿a qué loco se le ocurre aceptar ese cargo? Ir al Ministerio del Interior en el peor momento de inseguridad. Pero nosotros amamos a esta patria y le hemos demostrado desde jovencitos, empezando proyectos de vida. Por eso que el Capi Zapata se quedó como una marca. Así que, y yo no descansaré, mi querido David, hasta que esto sea una realidad para el país, que sí se lo puede hacer, y sobre todo también cuidar a quienes nos cuidan, que son policías y militares que se sacan el físico y se juegan la vida todos los días. Usted que ha estado desde adentro, ¿qué tan grande es este monstruo de la delincuencia organizada? Es el crimen organizado, hay que entenderlo. Y para eso la CIDH, y les invito a revisar ese informe que hizo por tema de cárceles la CIDH, que es un organismo muy serio. Imagínense, dicen que hace 18 años nosotros pasamos de delincuencia común a crimen organizado sin fase de contención. ¿Qué significa eso? Que es lo que llamamos la paz mafiosa, ¿no? El Estado miraba para otro lado, ustedes sigan nomás haciendo lo suyo, y no se dieron cuenta que en esa interfaz irresponsable fueron creciendo con todo el poder de fuego y la economía ilegal. Y lo que él que era ya accesorista, que robaba cositas de los carros, te robaban la billetera cuando ibas a un mercado. Ahora se convierten en esos grupos de delincuencia organizada, en grupos que tienen todo el poder de fuego, que manejan toda la economía ilegal, que son exportadores prácticamente de droga, que dan los servicios, lo que se llama la tercerización del delito, con los grandes carteles mexicanos y sobre todo europeos, que tercerizan, y que eso genera dinero y eso genera violencia, porque el 92% de la violencia criminal es del narcotráfico. Y usted ve, el tiempo me ha dado la razón. Después de que yo he salido ya más de 14 meses fuera, yo estuve solamente 13 meses y la actual ministra ya tiene más tiempo del que yo he estado, y usted ve que las situaciones siguen siendo complejas. Hoy nomás
nos desayunamos con una balacera en Guayaquil, acaban de matar al jefe de la CTE ayer de la Comisión de Tránsito exacto, del Ecuador. Una funcionaria la asesinan en Manta. Es decir, estos señores, si no lo tomamos como corresponde, y qué buena su pregunta, no mentirle a la gente. Hay gente que por campaña dice que esto lo va a solucionar en 3 meses, por Dios. No le mientan a la gente. Aquí nos va a costar algunos años siempre y cuando nos ponemos la camiseta, no politizamos la seguridad y hacemos lo que tenemos que hacer. Como cuando juega la selección, usted se pone esa camiseta y se olvida de si es del Aucas, de la Liga, del Emelec, del Espol y apoya a la selección. Así tiene que ser esto. Esto no es fácil. Depurar Fuerzas Armadas y policías. Totalmente. Muy pocos elementos son los malos. Totalmente. Vea, es que el crimen organizado es eso. Una de sus funciones es ingresar en instituciones como Fiscalía, Justicia, Policía, Ejército, y esa es una de sus finalidades. Por eso hay que tener procedimientos como especialmente la perfilación de los elementos que van a hacerles pruebas de confianza, que van a zonas críticas, y motivarles también. ¿Y quiénes hacen las pruebas de confianza? Exacto, también, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso la Embajada Americana ha tenido un rol muy importante acá, y por eso que Ecuador ha tenido logros interesantes en antinarcóticos. La UNAS es una unidad de élite de la institución. Entonces, pero siempre y cuando, vuelvo a repetir, no le... yo he recorrido ya creo que el 90% de las parroquias y hay asambleístas, por eso que la gente no quiere saber nada de la política y de los políticos. Hay una porque apatía. Hay una apatía total, una frialdad, y yo les doy la razón. Si yo mismo estoy molesto con tanto políticos, yo he entrado por amor a mi patria y por eso entro como el capitán Zapata. ¿Por qué? El asambleísta, queridos amigos, solo legisla y fiscaliza. Aquel asambleísta que le va a ofrecer obras, que le va a ofrecer cargos, que le va escuchaba a un asambleísta que dice, yo voy a mejorar el transporte público. Señor, esa es una función de los municipios y de los GATS, y usted no fiscaliza a los GATS, ni siquiera legisla, o sea, por Dios. Entonces, ya no mentirle a la gente, solo legislamos y fiscalizamos, y en esa área hay mucho por hacer, y a eso es lo que hay que dedicarse, ¿no? Legislar, fiscalizar, y la otra función que hablábamos hace un momento, el representar, que esa es creo que la que más se ha perdido. La que más se ha perdido. Legislación muy poco se hace, y en fiscalizar se ha convertido más vale en una persecución. Imagínese que yo cuando estudié en Chile, tuve la suerte de estudiar ingeniería civil en Chile y soy ingeniero civil en tránsito, y en las universidades siempre los viernes nos daban la charla magistral y nos iban a dar senadores chilenos, y cuando usted le escuchaba una charla a un senador, uno se quedaba con el qué buena charla, o sea, yo quisiera ser como este caballero. Pero yo iba ahora a la asamblea nuestra y me daba vergüenza ajena, con honrosas excepciones, pero asambleístas que ni siquiera sabían leer el papel que les pasaba el asesor. O sea, ese tipo de asambleístas, ¿hasta cuándo, no? Yo creo que hay que mejorar ese nivel, una asamblea que sí nos represente, y yo coincido con usted, David, está en nuestras manos el que podamos elegir a los mejores. Analice ese voto. Ingeniero Juan Zapata, el Capi Zapata, candidato, asambleísta por Creo es listas 21. Lista 21, estamos por la 21 en parroquias rurales, así que les invito a acompañarnos para hacer lo que necesita este país. Los asambleístas llegan en este caso en representación provincial, en representación de circunscripciones, en representación nacional, pero al fin y al cabo en la asamblea lo que se hacen son proyectos de interés para todos, para el país. Muy gentil, Capi. Gracias, David, la invitación, y gracias a todo el cariño que nos han dado en estas parroquias rurales. Se les quiere mucho. Agradecemos al capitán Juan Zapata, candidato asambleísta por Creo. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.